Padre, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Permite ser ese instrumento que traiga mensaje a tu iglesia, que traiga mensaje de servicio, de adoración, de alabanza, todo lo que quieres tú para esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén. Cuando más sus lugares, hermanos. Pues el día de hoy Dios nos está permitiendo concluir una serie de sermones que ya llevamos varios meses, basados en los personajes del Antiguo Testamento. Hemos tenido la oportunidad de revisar desde la creación, Adán y Eva. Hablamos sobre Abraham, sobre Moisés, Josué. Hablamos sobre la época de David, de Salomón, cuando estaba unificado el reino, y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Pero también hemos tenido la posibilidad de revisar personajes que la Escritura narra, ocurren sus historias mientras el reino está dividido. El reino del norte, el reino del sur. Y en ese periodo de tiempo hemos tenido la oportunidad de platicar, por ejemplo, del rey Ezequías, de Josías, o de los profetas, Jonás, Elías. También hemos comentado cómo el imperio asirio llega y toma al reino del norte, su capital en Samaria. Y hemos comentado cómo el imperio babilónico es el que llega y empieza a tener la hegemonía en toda la región, y es el que conquista la ciudad de Jerusalén. Con la posterior llegada de un nuevo imperio, ahora serán los persas. Y en el imperio persa hemos platicado de personajes como Esther, la reina. Pero también hemos comentado apenas el domingo pasado sobre el rey Ciro, rey de Persia, quien es movido por Dios para impulsar la reconstrucción del templo de Jerusalén, que viene relatado en el libro de Esdras. Ahora, hermanos, el siguiente personaje y último personaje que veremos, pues han pasado algunos años más después de esto que nos narró Esdras. Y ahora hay un nuevo rey, ya no es Ciro, ahora es el rey persa Artajerjes. El templo, mientras tanto, ha estado en su proceso de reconstrucción. Comentábamos la semana pasada, no sin problemas. Es decir, sí se enfrentaron a toda una serie de situaciones para poder reconstruir el templo. Pero ahora el escritor sagrado, el Espíritu Santo guía al escritor para que nos hable de un nuevo personaje, de nombre Nehemías. Y si comenzamos a pensar en algunas generalidades del personaje como tal, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura de Nehemías? Pues tenemos que ir al capítulo 1. Los invito a que tengan su Biblia abierta. Nehemías capítulo 1, y los versículos 1 y 2 nos dan idea de quién es este personaje. Dice el verso 1, palabras de Nehemías, hijo de Ecalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Podemos ver, hermanos, que bueno, Nehemías era una persona que vivía en Susa, la capital del reino. Los versos nos dejan ver que era de origen judío, porque conoce a sus hermanos, varones de Judá. Nos permite ver que reconoce su origen, que él no pertenece al pueblo persa, él pertenece al pueblo judío. Si damos vuelta a la hoja en el capítulo 2, versículo 3, después de esta información que se le da de cómo se encuentra la situación en la ciudad de Jerusalén, dice el verso 3, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Conocía sus orígenes, hermanos. Conocía que sus padres pertenecían a aquella tierra prometida que había dado Dios, aquella tierra prometida que le había dicho a Abraham, que Josué había conquistado,
que David había instalado con una ciudad elegida por Dios y que había sido destruida. Nehemías nos muestra, interpretando un poco la escritura, nos muestra que sí fue instruido en todas estas enseñanzas acerca del pueblo de Israel. Nehemías seguramente conocía acerca de Abraham, del llamamiento que Dios le había hecho para hacer un pacto con él, para hacerle una promesa de una tierra prometida que será para el pueblo que va a surgir de la simiente de Abraham. Fue enseñado de cómo Josué, con grandes batallas, conquistó la tierra prometida. Seguramente Nehemías también sabe, por su origen judío, que Dios había elegido la ciudad de Jerusalén como el lugar en donde él iba a morar, y por ello el lugar donde se iba a establecer un templo majestuoso, y que sus abuelos, sus bisabuelos seguramente le contaron cómo era ese templo. Conocía bien acerca de la idea que se tuvo David de construir ese templo, pero que la construcción la llevó a cabo su hijo Salomón. E incluso, hermanos, muy seguramente conoce las palabras que se dijeron el día de la inauguración del templo. Cuando vemos allá en 2 de Crónicas, capítulo 6, viene toda esa escena de la inauguración del templo. Y hay frases que son muy importantes. 2 de Crónicas 6, versículo 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Más adelante, versos 24 y 25. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convierte y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Palabras que muy seguramente, hermanos, conoce Nehemías. Pero, hermanos, ahora resulta que Nehemías no vive en Jerusalén. Él está en una ciudad que no le correspondía en un origen. Pues si sus padres, sus abuelos le habían dicho que una ciudad que había elegido Dios y Jerusalén y que el templo, pero la realidad es que dice Nehemías, yo vivo en Susa, no en Jerusalén. El templo que se está reconstruyendo para esa época fue destruido. Las murallas fueron destruidas. Y sabe él que solamente quedó un pequeño remanente en la ciudad. Regresamos a Nehemías, hermanos. En el capítulo 1, verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué pasa? Porque si las historias que me contaban acerca de esa ciudad, hoy la descripción que me dan mis hermanos de cómo están, hablan de muro derribado, gran mal, afrenta, y sus puertas quemadas a fuego. Y es que, hermanos, hay que entender muy bien la importancia que tienen, por ejemplo, las ciudades antiguas con sus murallas. Para una ciudad de esa época es de suma importancia tener una muralla a su alrededor, porque es la parte que les va a permitir defenderse. Sí, es cierto, Jerusalén está en una montaña, en una ladera. Sin embargo, construyendo una muralla les permitía una mayor defensa militar. En la época del Antiguo Testamento, el muro de Jerusalén, dicen algunos escritores, tenía 34 torres distribuidas a lo largo de toda la ciudad, alrededor de la ciudad, y mencionan hasta 8 puertas. Estaba bien cuidada. Y podemos ver relatos en la Sagrada Escritura donde se ve cómo los muros de las ciudades tienen esa función de defensa. Les leo allá en 2 de Samuel, capítulo 11. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro?
Era la forma de defender, arrojar cosas desde arriba. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroab? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? O sea, agarraban piedras grandes y las lanzaban desde el muro y a quien le toque. Y sí, así le tocaban a las personas. Y ya les he contado la anécdota. Si un canicazo duele en la cabeza, una piedra más grande duele mucho más. Sigue diciendo el escritor de Samuel: ¿por qué entonces os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, heteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Está narrando la batalla. Sí, los hicimos irse estábamos en campo abierto, se fueron hacia una de las puertas de la ciudad. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. O sea, no nada más eran piedras. Ahí entran otras armas para la época, flechas. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Los muros, hermanos, son de importancia para la defensa de las ciudades. El templo en Jerusalén se estaba reconstruyendo, pero todavía no había la protección de un muro. Todavía estaban a expensas de que otros pueblos los conquistaran nuevamente. Es por eso que Nehemías se propone reconstruir el muro. Pero quisiera meditáramos también en algunos detalles que son importantes para nosotros como iglesia acerca de la vida de Nehemías y esta idea que tiene él de reconstruir el muro. Vean en su Biblia Nehemías 1, verso 4, la primera parte. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Claro, hermanos, en la vida de Nehemías hay momentos, hay situaciones que generan emociones que conocemos como tristeza. En la vida de los creyentes como ustedes, como yo, hermanos, hay momentos en la vida en que nos llegan situaciones, noticias que nos generan tristeza. Y Nehemías no lo ocultó, al grado de que está escrito en la Sagrada Escritura. Nos dice, sí, efectivamente, Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días. Pero algo importante, hermanos, para la iglesia, es ¿y qué hacemos ante esta emoción? No puedo evitar que llegue la tristeza. ¿Qué hago cuando llega la tristeza? Vean la segunda parte de ese versículo 4. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Efectivamente, hermanos, en tiempos difíciles, lo importante para el creyente es acercarse a Dios. Aquí nos narra dos formas: el ayuno, es decir, abstenerse de alimento. Y es un ejercicio que, si bien hay debates, porque hay quien dice no, porque eso pertenece al Antiguo Testamento, hay quien dice sí. Hermanos, no estaba de forma obligatoria en la ley de Moisés. Sin embargo, hay pasajes como el de Levítico 16, 29, donde entraría este contexto del ayuno. Dice Levítico 16, 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligiréis vuestras almas. Esta es parte del sustento de los que decimos, sí es importante ayunar. Estatuto perpetuo. Afligir el alma, abstenerse de alimentos. Pero algo de suma importancia alrededor del ayuno es que no va solo, hermanos. ¿Qué hizo Nehemías? Ayuné y oré. Efectivamente, el ayuno y la oración van conjuntos. De hecho, de repente se había perdido cuál es el contexto del ayuno en el pueblo de Israel. Y por eso, si revisamos todo el capítulo 58 de Isaías, vuelve a poner en orden de qué se trata el ayuno. Nada más como una muestra de lo que se menciona en ese capítulo de Isaías 58. Les leo el versículo 3 y 4.
¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para que contiendas y debatas ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ayuno y oración van juntos. En momentos de aflicción, en momentos de tristeza, ¿qué podemos hacer? Seguir el ejemplo de Nehemías. Así que Nehemías, ante ese momento de tristeza, de que la ciudad de la que tanto le han platicado, que está en riesgo porque no tiene sus muros, lo que acude a hacer es primero, antes de irse y vamos a reconstruir, ayuno y oración. Pero Nehemías nos muestra aún más. Vean el versículo 5 y 7, por favor. 5 al 7 de Nehemías 1. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de Israel, de mi padre, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermanos, las personas pecamos. Y dice la Sagrada Escritura, los que pecamos estamos destituidos del reino de Dios. No somos dignos de acercarnos ante el trono santo de Dios, separado de cualquier pecado. Pero hermanos, Dios nos ama. Y por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es constante la invitación para arrepentirnos de ese caminar alejado de Dios que de repente toma el pueblo o tomamos nosotros. En el Antiguo Testamento, la petición del perdón ante el arrepentimiento, pues era a través de llevar sacrificios al templo, al tabernáculo en un principio, después al templo. Sacrificio para el perdón de pecados. Y era soltado a veces un animal para que se fuera lejos del campamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, el único sacrificio para el perdón de pecados es el de Jesucristo. Y Nehemías ayuna, ora y pide perdón porque es pecador. En momentos de tristeza, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar, orar y reconocernos como pecadores. De ahí la importancia en nuestros cultos de la confesión de pecados. Pareciera a veces, el pastor no puede cambiar, que quita esa parte. No, forma parte de nuestra liturgia, de nuestro orden de culto, porque hay que pedir perdón por el pecado y tener la seguridad que Dios nos perdona. Y no solamente Nehemías, leíamos en esta oración, pide perdón por su pecado, sino ocurre una oración de perdón de pecados de forma comunitaria. Dice: yo y el pueblo hemos pecado. Tiene importancia leer juntos en nuestra liturgia acerca del perdón de pecados, acerca de la confesión de pecados. Pero Nehemías, hermanos, no solo nos enseña esta señal de arrepentimiento, sino que muestra otras dos cosas más. Nos muestra que Nehemías conoce lo que dice la Sagrada Escritura y además no solamente conoce lo que dice la Escritura, sino cree en lo que dice la Sagrada Escritura. Tiene fe en lo que se promete en esa Escritura. Vean versículos 8 en adelante del capítulo 1. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová,
Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Cree en esta palabra que si la buscamos, ¿a qué frase, a qué versículo hace referencia Nehemías? Es que tú dijiste eso, Dios, que aunque estuviéramos lejos, si nos arrepentimos nos vas a regresar. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 5. Si ustedes lo leen, prácticamente es textual lo que dice Nehemías en esa oración. Grande enseñanza, hermanos, nos deja Nehemías en este primer punto para la iglesia actual. Nos invita en esta tarde que en los momentos difíciles, en los momentos en los que sintamos tristeza en nuestra alma, en nuestro corazón, acerquémonos en primer lugar a nuestra relación con Dios, con oración, con ayuno, con arrepentimiento y pedir perdón porque somos pecadores. Que nos acerquemos a la palabra de Dios, que la conozcamos, pero además que la creamos. Nehemías, al hacer esta oración, cree, y por eso le dice: te ruego que permitas lo que voy a hacer. Paso a una segunda parte. Lo hemos mencionado de manera reiterada, hermanos, a lo largo de todos estos sermones. Dios está en control de todo. Pero reconstruir la muralla no iba a ser un trabajo sencillo. Nehemías se va a enfrentar primero a que necesita tener el permiso. ¿De quién? Del máximo gobernante de ese tiempo, el rey de Persia. ¿Qué pasa en el capítulo 2, versículo 6? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Primer punto, bajo el control de Dios. Primer punto, cumplido, irme con permiso. Pero después hay otras series de situaciones que tiene que enfrentar Nehemías para el plan que tiene. Conseguir los recursos para realizar una obra que barata no iba a ser. Pero ¿qué pasa en este control que tiene Dios? Versos 7 y 8 del capítulo 2. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fácil no es el trabajo que está planeando Nehemías, pero todo está bajo el control de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Recursos? Ahí los tienes. Pero además, tiene que enfrentarse a enemigos, a gente que no quiere ni que se reconstruya el templo en su momento y no quiere que se reconstruya las murallas. ¿Qué dice el verso 10? Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Tiene que enfrentarse a enemigos, pero todo está bajo el control de Dios. Adelantándome un poco en la historia del libro de Nehemías, permítanme decirles que la obra se lleva a cabo. A pesar de estos enemigos, se logra el objetivo. Si seguimos leyendo el libro de Nehemías, vamos a ver cómo se distribuye el trabajo. Eso se narra en el capítulo 3. Cómo toman precauciones ante un posible ataque del enemigo. Y se tienen que dividir. Mientras tú vas a pegar tabiques, yo voy a estar aquí con la espada para defenderte. Y después cambiamos. Todo eso se organiza porque todo está bajo el control de Dios. Es hasta el capítulo 12 de Nehemías, hermanos, donde podemos ver que se concluye la obra. 12:27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Todo bajo el control de Dios. ¿Qué se requiere? ¿Evitar a los enemigos?
se logró. Implicó el trabajo del pueblo, la distribución del trabajo, la protección entre todos, pero el trabajo se concibe. Aquí, hermanos, podríamos terminar esta parte de la predicación histórica, ¿no? Con los oficiales estamos viendo los tipos de sermón. Esto podría ser un sermón histórico, pero quisiera nos detuviéramos a meditar en un tercer punto que está basado en un versículo que es clave para todo el proceso de reconstrucción del muro, que es clave para todo el trabajo que va a llevar a cabo Nehemías y que es clave para el trabajo que tenemos usted y yo con la iglesia Getsemaní y que es clave para su vida de creyente. Regresemos a Nehemías 2. Nehemías 2, versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué frase tan importante esta, que es incluso la que puse en el título del mensaje. Dios nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Quiero resaltar la confianza que se tiene en Dios. El pueblo ha estado fuera de la ciudad de Jerusalén, hermanos, mucho tiempo. La obra que se está invitando a realizar, reconstruir los muros, es complicada, es costosa y requiere de mucho esfuerzo. Esfuerzo físico, esfuerzo económico, esfuerzo mental, esfuerzo militar. Los enemigos de Dios empiezan a manifestar su hostilidad ante esta obra, pero el pueblo dice una frase como esta, que es expresión de fe. En algunos contextos de película le llaman salto de fe, ¿no? Creo que en Spider-Man lo mencionan, un salto de fe. Confía. No tenemos nada, pero Dios nos prosperará. Dios nos prosperará. Nehemías, ¿qué tenía? ¿No? Tenía un puesto. Era el copero. Sí, tenía un puesto importante. Pero en realidad, para llevar a cabo una obra de tal magnitud, no tenía nada. ¿Qué tenía la gente que vivía en Jerusalén si fueron los pobres los que se quedaron ahí? Nada. Pero manifiestan: Dios nos prosperará. Estoy seguro, hermano, que en la historia de vida de muchos de nosotros hemos vivido basados en esta promesa. Seguramente en su vida cotidiana muchos de nosotros creemos en esta promesa: Dios nos prosperará. Creemos que si seguimos el ejemplo de Nehemías de acercarnos a Dios, orar, ayunar, arrepentirnos, estudiar la palabra, tener fe, todo ello nos fortalece en esa convicción de decir en nuestra vida, de decir en nuestra familia, de decir en nuestro trabajo: Dios nos prosperará. ¿Qué palabras de esperanza tiene Dios en este día para nosotros hoy? Como iglesia Getsemaní, como consistorio, como los líderes de jóvenes de la sociedad femenil, los que están con los niños, la próxima escuelita bíblica de vacaciones que viene. ¿Qué palabras tan importantes para la junta de diáconos, para el coro, para el líder de algún ministerio? ¿Qué tenemos? Hermanos, Dios nos prosperará. La femenil, Dios nos prosperará. Los jóvenes, Dios nos prosperará. El coro, Dios nos prosperará. Cuando en nuestra mente se une este pensamiento y la frase de Gamaliel allá en Hechos: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podrá destruir. No seáis tal vez hallados echando contra Dios. Getsemaní lleva muchos años, hermanos, basado en esta promesa: Dios nos prosperará. Pero quiero resaltar una última cosa en este versículo. Usted y yo creo que creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en Dios que es capaz de hacer de la nada todo lo que existe. Que este Dios todopoderoso, que puede hacer de la nada todo lo que existe, con su pura palabra puede ordenar que se hagan las cosas. Y en ningún momento, hermanos, Dios ha perdido su capacidad creadora,
Dios sigue teniendo ese poder. E incluso estoy seguro que creemos que Dios es quien creó las grandes montañas. ¿Quién creó el Monte Everest? Dios. ¿Quién creó aquí en esta región de México toda la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico transversal con su Popocatépetl y todo eso? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién construyó todas las montañas que conocemos? Dios. Usted, hermano, ¿no cree que Dios podría crear un muro alrededor de la ciudad? Así llegar y ¡pum!, lo pone. Si creó una montaña, si creó el Monte Everest, Dios perfectamente puede decir con su pura palabra, hágase un muro, y se hizo. Si puede levantar grandes cosas, claro que lo puede hacer. Pero Dios, en su maravilla, Dios, en su voluntad perfecta, pone a sus siervos a que lo construyan. Pone a su pueblo a que sean ellos los que lo levantan. No porque Dios no pueda, sino porque es el pueblo de Dios, quien lo tiene que hacer. Nehemías 2, verso 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. El encargo entonces, hermanos, es para las personas, es para el pueblo. Ellos son los que deben estar en la disposición de primero levantarse. Sé que varias personas, hermanos, nos dedicamos o se dedican a la docencia. Y a estas alturas, hermanos, ya les cuesta trabajo levantarse, ¿sí o no? Ya, levantarse de la cama y irse a trabajar. Yo sé que levantarnos, decir nos levantaremos, ya a estas alturas de repente cuesta trabajo. Pero por eso es importante la frase que expresa el pueblo ante el llamado de Nehemías. Ellos, a pesar de la situación que están viviendo, a pesar de lo que van a vivir, dicen, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Mientras Dios hace su parte de que Él nos prosperará, confiamos en eso, pero nosotros somos los que nos vamos a levantar. Nosotros somos los que vamos a edificar. Y hemos visto cómo sí se cumple el cometido de reconstruir la muralla. Cientos de personas se levantaron, edificaron y leíamos, hasta celebraron con música la inauguración de los muros. Ese es el último llamado de este día, hermanos, para nosotros como iglesia. En este mes de julio que celebramos un año más en el centro de Coyoacán. Celebraremos este año más de presencia aquí en esta alcaldía y todos tenemos muchos planes en los que creemos que Dios nos prosperará. Pero Él no va a venir a reconstruir el muro, como lo vimos en Jerusalén, ¿no? Él no llegó y dijo, háganse los muros. No es el que va a levantar los tabiques. ¿Quién es, hermano? Nosotros, el pueblo. Somos nosotros los que debemos decirle a Dios, nosotros nos levantaremos y edificaremos. La iglesia de Cristo en el centro de Coyoacán, somos los que nos vamos a levantar para construir, para edificar. Hay muchas personas, hermanos, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y somos nosotros, el pueblo de Dios, quienes debemos ir por todo el mundo y presentárselo. Somos los que debemos decir, yo me voy a levantar y voy a ir a predicar. Edificaremos. Los jóvenes, los niños de nuestra iglesia requieren ser enseñados en el camino de Dios. Y necesitamos entonces que los padres, los maestros digan, yo me voy a levantar y voy a edificar. Que los padres, los tíos, los abuelos, los mismos niños, los mismos jóvenes también hagan partícipe esta frase. Nosotros también nos vamos a levantar, vamos a edificar. Y claro, hermanos, el liderazgo de la iglesia, los diáconos, los ancianos, las directivas, el pastor, tenemos que tener muy adentro de nosotros esta frase: me levantaré y edificaré. Dios nos prosperará, pero el trabajo lo voy a hacer yo en compañía de la iglesia. Hermana, hermano, hay muchas áreas
de la iglesia que necesitan que nos levantemos y edifiquemos, confiando en Dios, en esa prosperidad que nos va a dar. Así que es momento que tal vez usted haga un alto en su vida y se pregunte, ¿está siguiendo el camino que siguió en su momento Nehemías? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Ora a Dios y lo acompaña con ayuno. Tal vez físicamente no podemos, cuestiones diabéticas, pero los que sí podemos. ¿Se ha arrepentido de forma constante? ¿Se ha reconocido como pecador? ¿Ha estudiado la Sagrada Escritura y cree en lo que se promete en ella? ¿Cree usted, hermano, que Dios lo prosperará? ¿Confía totalmente en Él? Pues entonces, hermano, levantemos y edifiquemos. Levantemos el estudio bíblico de los miércoles, que gracias a Dios tiene buena cantidad de personas. Pero tal vez falta alguno de ustedes que diga, yo también me voy a levantar y voy a edificar. Levantemos la clase de los domingos de Escuela de Formación Cristiana a las 10 de la mañana. Ese sí implica, yo me voy a levantar más temprano para llegar aquí. Levantémonos cada una de las actividades, los jóvenes, la oración, los cultos presenciales. No es tiempo de evaluar si le estoy dando el tiempo que Dios me pide, el tiempo para levantarme y edificar. Si de plano, hermano, hermana, comenta, es que pastor, yo no puedo ningún día, no puedo en verdad. ¿No será tal vez tiempo de que analicemos cómo estamos distribuyendo entonces nuestro tiempo? ¿No tiene en verdad espacio para venir el domingo? ¿Espacio para conectarse el miércoles? Desde casa, ni siquiera hay que venir. El martes con la femenil. El miércoles los jóvenes. Hermano, celebremos. Celebremos que gracias a Dios, en la iglesia Getsemaní, desde hace muchos años, ya platicaremos de la reseña histórica la próxima semana, Dios mediante, pero sí es desde hace muchos años en Getsemaní, ha habido gente que dice, yo me levanto, edifico, Dios me prospera. Se han levantado personas que también han dicho, dedico mi vida a la oración, al ayuno, a arrepentirme y reconocerme como pecador, a leer la Sagrada Escritura y a creer en ella. Que el ejemplo de Nehemías, hermanos, quede dentro de nosotros y que podamos decir a nuestro Dios, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque quiero ser vencedor, como dice el himno que vamos a entonar. Muchas veces he pasado por problemas, aflicciones, pero creo que Dios me va a hacer vencedor. Para la honra y la gloria de Dios, vamos a orar y después entonamos este himno vencedor. De problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy